La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, les damos la bienvenida a Interruptus, Pasado es Presente, un programa de divulgación y reflexión sobre la historia. Yo soy Carla Mote y en esta ocasión vamos a hablar de dos figurones del cine de oro mexicano, María Félix y Dolores del Río. Pero antes de iniciar, quiero saludar a mis amigos y colaboradores de este programa. Misael Chaboya, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues ya listo para una emisión más de Interruptus aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. Augusto, ¿qué tal? Hola, Carla. Hola, Misael. Un saludo a toda nuestra audiencia y aquí andamos otro día más para grabar un programa que va a ser muy interesante. Así es, y pues hoy nos acompaña la historiadora y nuestra amiga también, Ana Salinas Alberdi. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el famoso INERM, y pues con ella, como ya lo decía Carla, vamos a conversar sobre mujeres en el cine de oro mexicano y en particular de estos figurones, Dolores del Río, María Félix. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a los micrófonos de Interruptus. ¿Qué tal, chicos? Es un gusto estar aquí, siempre verlos, poder platicar de estos temas tan interesantes. Carla, Augusto, Misael. Pues bueno, pues vamos a darle. Vamos a darle, así que platícanos brevemente. Primero, pues, ¿por qué es importante recuperar y hablar de las mujeres en la industria del cine mexicano en la llamada época de oro? Bueno, la época de oro, pues que abarca más o menos desde los años 30 hasta los 60, pues tuvo una gran participación de hombres particularmente, ¿no? O sea, los nombres que se recuerdan de este periodo de cine, que obviamente es cine de oro, que es el cine que además se lleva a toda América Latina, es el cine que consume Chile, Uruguay, Brasil, Argentina y los Estados Unidos, es el cine que además compite en los grandes festivales, pero casi todo es los nombres masculinos los que resuenan, no solamente de directores, ¿no? Sino de productores, fotógrafos, guionistas y un largo etcétera, cuando realmente la participación de las mujeres pues está ahí, ¿no? Obviamente se le recuerda a las mujeres, las grandes actrices del llamado Star System, que puede ser pues la misma María Félix, Dolores del Río, Lupita Tovar, por ejemplo, otro ejemplo nada más, pero son las menos cuando realmente pues existieron directoras como un spoiler ahí, Mimi Derba, también guionistas, algunas de las que eran las editoras, o sea, las que agarraban los filmes y los editaban justo para que la película saliera, pues eran mujeres. No solamente del lado mexicano, sino de parte de toda América y de Estados Unidos en particular. Las mujeres siempre han estado en la industria cinematográfica, aunque su papel pues sí ha sido muy velado por darle prioridad a estos grandes nombres masculinos. Además que era como muy de fierros, ¿no? Porque creo que ahora todo es muy digital y si bien pues hay las grandes cámaras, pero para editar un filme había que cortar a mano las cintas, ¿no? Sí, así es. Era un trabajo artesanal completamente. O sea, se filmaba en este celuloide que además pues era algo pues peligroso porque pues es bastante inflamable, pero pues por eso eran las mujeres las que lo usaban, porque las manos de las mujeres son más delicadas, o sea, justo por eso era trabajo artesanal, se ponían, se pegaban con cuidado, y las grandes editoras de estas películas pues son mujeres, no hombres, y los nombres no salen. Se están ahí velados por, el director Emilio Fernández, ¿no? Por ejemplo. Y eso es una de las tantas cosas que pasan. Y las mujeres no tienen participación además como directoras. Es algo muy interesante y un poco triste si lo pensamos, ¿no? Que se repite, yo creo que en otras profesiones, que las jerarquías pues suelen ser mayoritariamente masculinas, aunque hay muchas mujeres ahí haciendo el trabajo rudo, ¿no? Y en este caso no es la excepción. Pero estas dos figuras que tú conoces muy bien, María Félix y Dolores del Río, a muy grandes rasgos, por si alguien que nos escucha pues no sabe en qué películas salían, ¿cómo eran estas mujeres? Yo por ahí veo unas fotos y qué guapísimas, ¿verdad? Las dos, o sea, yo en particular no sé quién está más guapa si nos vamos a esas competencias, pero bueno, las dos tenían una belleza excepcional y realmente fue por eso que
fueron vistas y fueron invitadas a participar en la industria. O sea, un poco también frívolo decir, pero estamos hablando de una época en la que pues las cosas se movían así, ¿no? Te invitaban más allá de que a lo mejor cantabas muy bien o parecía que tenías dotes de la actuación, pues era también por el rostro. Obviamente, pues ya después ellas dieron sus pininos y su trabajo, pero la participación de ambas se da por lo mismo, por su excepcional belleza. María Félix es un caso, pues un particular, porque además ella entró a la industria pues ya bastante grande, casi antes de cumplir los 30 años. Fue descubierta en la Ciudad de México, ya era una mujer divorciada, con hijos, bueno, con su hijo Enrique Álvarez, que pues también después se volverá actor, pero es curioso porque la descubren justo por ser una mujer excepcionalmente bella y se le invita a participar en el cine mexicano. Y porque no parpadeaba. Sí, ¿no? Además, bueno, si tú ves su primera película, que es la que hace su debut, además con Jorge Negrete, que no es cualquier cosa, porque Jorge Negrete ya era una gran estrella del cine nacional, ya era el actor que cantaba, el actor el charro cantor, además del cine ranchero, que además compite en muchos festivales internacionales. Y es junto a esta figura que María Félix hace su debut. Eso es prácticamente excepcional en la historia del cine nacional. Ninguna otra mujer tuvo no solamente esa suerte, sino además esa virtud. Si tú ves ese primer papel, pues ella no lo hace excepcionalmente bien. No es la María Félix que nosotros recordamos. Este carácter altanero, altivo, que además es muy contestatario con las figuras masculinas, se da hasta la película de Doña Bárbara, que es apenas un año después. Es con esta película que se forma la leyenda de María Félix y se forma también el mote de la Doña, que es el que se le va a reconocer después. Ahora, María Félix después del 42, 43 es cuando empieza a tener sus grandes películas, ¿no? La Estrella Vacía, por ejemplo, Doña Diabla, La Diosa Arrodillada, todas esas grandes películas en las que ella no solamente participa, sino además es protagonista, y su nombre es lo que hace que la gente vaya, porque se vuelve, yo quiero ver esta mujer no solamente bella, sino que es altiva, que además también ofrece una imagen de la mujer muy distinta a la que acostumbramos en el cine mexicano. Es una mujer de ciudad, una mujer que tiene abiertamente relaciones sexuales con varios hombres, que además es ambiciosa, codiciosa. Es una imagen muy distinta a la mujer acostumbrada. Cambio Dolores del Río, que por ahí tiene una participación diferente, porque su debut inicia no en México, sino en los Estados Unidos. Sí, justamente te quería preguntar, ¿no? Como de cómo estos dos íconos, ¿no? María Félix y Dolores Río, cómo de cierta manera contrastan con la imagen que se construye en el cine mexicano, ¿no? O sea, yo pienso, por ejemplo, ¿no? En Macario y Pina Pellicer, que es una imagen de una mujer abnegada, que contrasta con estos dos figurones, ¿no? Que se dan en esta época del cine mexicano. ¿Qué nos podrías decir sobre ello, por ejemplo? Pues sí, justamente son muy contrastantes. Pina Pellicer, Lupita Tobar, que ya le había mencionado, Amarga López, no, muchísimas. Columba Domínguez también, que fue pareja del Indio Fernández. Todas ellas son mujeres abnegadas. O sea, inclusive hasta Sara García, que también es la gran abuela de México, ¿no? O sea, todo ahí viene desde... Son mujeres que viven por sus maridos, que están abnegadas por sus hijos, por lo que va a pasar en la familia. O sea, todo. Pura angustia, claro, como drama, ¿no? El melodrama mexicano, porque el melodrama mexicano también habla mucho de qué está viendo la gente, cómo se está educando la gente. Se está educando como, bueno, la familia tradicional tiene que ser así. Una mujer justo abnegada por sus hijos, por su marido. Sí, y sobre todo vivir con un hombre como Don Cruz Treviño de Martínez de la Garza, ¿no? No, y si te da un golpe, te aguantas. O sea, eso es muy, muy del cine de la época de oro. Justo, y María Félix y la propia Dolores. Dolores creo que más que María, pero se salieron un poco de los esquemas. Dolores sí, cuando ella graba en Estados Unidos, casi hasta los 30, 40 años, y luego regresa a México, y ahí es cuando trabaja justo con el Indio Fernández, que el Indio Fernández pues trae mucho también del melodrama mexicano, ¿no? Es uno de los grandes nombres que resuenan cuando hablas de esto, no solamente del cine revolucionario además, y pues los primeros papeles que hace Dolores aquí es de mano de él, y es justo una mujer abnegada, que está sufriendo por un hombre, que está luchando por tener un mejor futuro,
Y es una imagen muy contrastante con María Félix. Ahora, Dolores sí entró en este papel pues para ser reconocida, porque aquí nadie la conocía. O sea, sí era una cuestión muy diferente a María Félix. Fíjate, Ana, yo leí tu artículo que escribiste recientemente para la revista La Bola, que se los recomendamos. Búsquenlo como La Bola revista en internet, y decías que pareciera que las películas se las acomodaron a María Félix, ¿no? Sí, porque ella ya vendía. Hay una cosa dentro del cine mundial, podríamos decir, lo que se llama es el Star System. Esto es que alguien se vuelve una estrella y vende. Lo podemos ver ahorita. O sea, un caso muy reciente, por ejemplo, la de Dune. Está Timothée Chalamet. Todos van a ir a ver a Timothée Chalamet o a Zendaya. Eso es un hecho. Lo mismo pasaba... Independientemente de cualquier persona. Exactamente, porque son íconos. Entonces María Félix se volvió este tipo de mujeres y fue la primera mujer mexicana que lo tuvo. Y por ahí John Cocteau se echó una frase después en los años 50 de María es tan bella que duele. Porque era demasiado bella y era tan bella que sabían que la podían meter en el peor bodrio que se puedan imaginar e iba a ir la gente a verla. Vamos a seguir conversando de este tema después de una breve pausa. Síganos en nuestras redes sociales, estamos como @R_Interruptus en X y en el resto de las redes sociales como Interruptus Radio. Volvemos a esta emisión en la que platicamos de las mujeres en el cine de oro mexicano con la historiadora Ana Lilia Alberdi. Volvemos. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus. Conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos de Interruptus, regresamos al segundo bloque de nuestro programa. Estamos conversando con la historiadora Ana Salinas Alberdi sobre las mujeres en el cine de oro mexicano. Ana, fíjate que yo estaba pensando sobre el papel de las actrices en el desarrollo de la industria del cine. Es decir, si María Félix logró convertirse en este ícono, entonces su figura era muy redituable económicamente y seguramente eso influyó para que se fuera construyendo esta gran figura de la doña, que de por sí decir la doña es así como de muchísimo respeto. ¿Qué hay de los dineros que ellas implicaron? Tanto Dolores como María implicaron muchísimo dinero para todas las producciones que se puedan imaginar, tanto así que no se quedaron sus carreras aquí en México, ¿no? Esta María Félix después filmó con Jean Renoir, que pues una gran película, la de French Cancan. También Dolores del Río se regresó todavía a grabar a Estados Unidos. O sea, su carrera no se acabó una vez que se fue de ahí y regresó acá, sino también volvió a regresar, grabó con Elvis Presley. Eso creo que puede hablar de que eran bastante redituables. O sea, eran de este tipo de mujeres que no solamente se volvían íconos de la pantalla, sino también eran íconos de la vida, de la moda. O sea, lo que se pusiera María Félix era noticia, ¿no? Sí. Por ahí hay un articulillo en un libro que se llama Memorias del Cine Mexicano, donde habla sobre la producción de La Escondida, que es una película de María Félix, sobre cómo la prensa la perseguía para todo, ¿no? O sea, justo este tipo de mujeres creo que son un ejemplo de lo que le pasa a las estrellas actualmente, ¿no? O sea, de que sale lo que decía en el segmento pasado, ¿no? Sale Timothée Chalamet por el pan y obviamente salen los paparazzis a tomarle fotos. Era muy redituable no solamente filmar con ellas en México, sino en otros países. Y sabían que iban a vender. Ahora, esto no pasaba con todas las actrices y eso hay que decirlo. O sea, ellas eran casos únicos. Lo bueno de ellas, tanto de manera consciente e inconsciente, es que le fueron abriendo el camino a muchas mujeres actrices.
O sea, eso es la cosa con ellas, que no solamente se quedaron ahí de, bueno, ok, nosotros somos caras bonitas, a lo mejor actuamos bien y la gente va a vernos, sino que también fueron las que empezaron ahora sí que a pavimentar el espacio para que llegaran otras actrices. Y eso es lo que a mí me gusta mucho de ellas y lo que rescato de ellas, más allá de obviamente la belleza física, sino que se vuelven también como de, ok, invita a mi amiga, ok, ¿sabes qué? También está esta mujer que puede ser el papel. Muchas veces tanto Dolores como María Félix en las producciones tenían el poder de decidir qué otras actrices podían estar con ellas. Y eso es algo de extremadamente valor porque las mujeres no tenían voz en este medio. Era lo que pues platicábamos al inicio de este segmento. Las mujeres pues no existían dentro de la industria del cine. Y era muy triste porque pues había muchas mujeres talentosas en todos los aspectos. Yo creo que inclusive hasta llegaron a influir en la organización laboral de las actrices, ¿no? En México. En particular, sí, en particular Dolores del Río. Dolores del Río tiene una carrera más política de lo que tiene María Félix, porque María Félix sí es más estrellas, lujo. Cambio, Dolores del Río tiene una historia muy interesante porque ella en Estados Unidos se implica mucho con los comunistas. De hecho, es parte de la lista del marcatismo. Tuvo ahí una implicación amorosa con Orson Welles. Se dice el rumor, y no es tan rumor en realidad, que el Ciudadano Kane se la financió ella. O sea, este amorío que tuvo con él fue lo que permitió que una de las grandes joyas del cine estadounidense saliera a la luz. Ahora, el amorío con Orson Welles pues le trajo pues muchas habladurías, porque era como, ¿por qué esta mujer casada además tiene un amorío con este director que nadie conoce? Y comunista. Estados Unidos. Es que estamos hablando de los años 40. O sea, no podemos olvidar que... Segunda Guerra Mundial. Claro, sí, o sea, están espiando a todos. Y justo le aplicaron la lista negra porque, a ver, está financiando, tiene un montón de dinero, tiene ahí implicaciones con el comunismo. ¿Qué está haciendo aquí? Además, es extranjera. Pues se la aplicaron y por eso y por otras razones, además de que rompió con Orson Welles, pues regresó aquí a México. Y ahora aquí también todas las implicaciones políticas que tuvo la señora Dolores junto con Jorge Negrete, por ahí con Cantinflas también, fueron parte del sindicato de actores de ANDA. Sobre todo Dolores, que pues también estuvo muy implicada en la creación de las estancias infantiles de actores, pero hay muchísimas fotos que ustedes pueden buscar así de bote pronto. Dolores del Río marchando por los derechos laborales, no solo de las actrices, sino de los actores. Conseguir mejores contratos, prestaciones. O sea, y eso es algo que María no tuvo, porque María sí estuvo más cercana ahora sí que al poder, y no tanto a conseguir cosas mejores para sus colegas. Sí, para sus amigas, y eso también hay que decirlo, pues era muy cercana a grandes figuras, pero también Dolores del Río sí fue una persona más consciente de lo que podía hacer. Y entonces eso es algo muy importante, creo yo. Sí, bueno, tuvieron vinculación con parte también más allá de la industria del cine, con la élite cultural, ¿no? Con Diego Rivera. Bueno, la propia María Félix siempre va a estar vinculada, o Agustín Lara siempre va a estar vinculado con María Félix, ¿no? Digamos que, el propio Cantinflas que acabas de mencionar, salen un poco más justamente de la industria del cine, se van hacia la industria cultural en general con estas vinculaciones, pero también con el poder político, ¿no? Y creo que María Félix también es una mujer que se le vincula un poco más con el PRI de los 60, 50, 60 más adelante. Platícanos un poquito más de eso, como Star System y la vinculación con el poder político en México. No fue la única, también por ahí Ninón Sevilla estuvo muy vinculada con el PRI. Bueno, es que ¿quién no estaba vinculado con él? Exactamente, es que esa es la cuestión. O sea, son las grandes estrellas. ¿Quién no quiere invitar a María Félix al cumpleaños del presidente? O sea, ese tipo de cosas. A que lo vea sin parpadear así. Claro, ¿no? Mientras parte su pastel. Sí, no, bueno, y además sí, la verdad es que María Félix sí tenía muchas declaraciones muy polémicas que se dieron ahorita, muy, muy polémicas. Hasta ya muy grande, ¿no? Sí, no solamente hasta muy grande. Ahí no estaba tan grande, pero sí se aventó varios comentarios sobre el movimiento estudiantil del 68, por ejemplo. ¿En contra o a favor? No, en contra. Ah. Y eso es algo como que ahorita ya lo vemos y decimos, ok, pero ¿por qué dijo eso? Pues bueno, pues era muy amiga de Díaz Ordaz, muy amiga de ese círculo político, porque ella era una beneficiaria y eso también hay que decirlo. O sea, no
Creo que también justo a veces se pasa mucho la guillotina como a este tipo de personajes cuando sabemos estos puntos negros. Pero eso, pues María Félix era una actriz. O sea, estaba justo implicada amorosamente con Agustín Lara, que ese romance fue sumamente seguido por la prensa. Melodrama. ¿No? Hasta se le acusó de que había recuperado a su hijo con Agustín Lara. O sea, un verdadero mitote ahí que se armó con Agustín Lara. Pero estas figuras, a diferencia de otras mujeres, yo creo que a María Félix era muy consciente que solamente abonaban a construir un mito más grande que ella. O sea, eso es también otra de las cosas de María Félix. Era muy consciente de lo que ella era y de lo que podía llegar a ser como una gran estrella. Hijo, yo creo que aquí estamos viendo, ¿no? Dos caras de una misma moneda. Justamente, ¿no? Ahora que comentas todo esto, ¿no? Yo me decanto más por la figura de Dolores del Río, ¿no? Por supuesto. Por comunista y por toda esa cuestión. ¿Te gusta más? En esta cuestión que hablas, ¿no? De la participación política, ¿cuál sería, digamos, como pues la herencia, ¿no? De Dolores del Río en esta formación del sindicato de actores, por ejemplo? El mejoramiento de sueldos, lo de las estancias infantiles, eso creo que parece que no, pero justo cuando eres una actriz, una guionista, una productora y pues tienes una hija, un hijo, pues es muy difícil trabajar, sobre todo en el gremio del cine, que es un gremio muy castigado y muy telachero. Llegas de trabajar más de 16 horas al día. Entonces, ese tipo de cosas creo que la participación política de Dolores es como de, obviamente para las mujeres, pero también para mis compañeros actores, muy a diferencia de lo que pues he comentado de María Félix. Sí, ¿no? la frivolidad también. Sí. Un dato más para que a lo mejor dejes de valorar a María Félix. Ella escribió su autobiografía junto con el ingeniero Clio. Así es. Enrique Krause, ¿no? Todas mis guerras se llama el libro. Todas mis guerras, anda. Sí, además un nombre pues, contundente el título. Sí, de la escuela de Octavio Paz. Muy de la doña. Oye, Ana, fíjate que ya estamos por cerrar la emisión de hoy de Interruptus y yo quisiera dos cosas. Primero, que nos recomiendes algunas películas que tú digas, esta es imperdible de la doña, esta es imperdible de Dolores del Río. Y una conclusión, ¿con qué nos quedamos acerca de la vida magnífica de estas dos actrices mexicanas? Mi película favorita de María Félix mexicana es Enamorada, porque peliculón completamente, no por nada también le gusta a Martin Scorsese, creo yo. Es una gran película, no solamente a nivel de la actuación, sino de la historia, fotografía, todo lo que sabemos. Gran película. French Cancan es mi película extranjera de María Félix que más me gusta. Su participación es muy menor, pero toda la película parece un cuadro impresionista. Es muy bella la película. De Dolores del Río me gusta muchísimo Flor Silvestre y Las Abandonadas. Sobre todo porque Las Abandonadas ahí obviamente pues trae muchas implicaciones de la revolución, obviamente una escena magistral final de ella bellísima bajando de la escalera. A mí es de mis películas favoritas, pero si puedo recomendar la mejor actuación de Dolores del Río sería la de La Otra, de Roberto Gabaldón. Qué extremadamente buena película, y ahí es cuando yo creo que Dolores del Río le dio una vuelta de 360 grados a María Félix, cuando demostró que no solamente es una cara bonita, no solamente es una mujer preocupada por lo suyo, sino que además es una gran actriz. Qué gran película La Otra, de verdad. Ahora, ¿qué legado trajeron las dos? Pues yo creo que sí le abrieron el camino a muchas personas, no solamente a mujeres, a directoras, guionistas, actrices, sino a la oportunidad de ser alguien dentro de un mundo enteramente masculino. Y yo creo que eso es algo que a la fecha de hoy por eso siguen siendo tan recordadas. Muchísimas gracias, Ana Lilia Salinas, por esta emisión de Interruptus y pues les invitamos a seguir escuchándonos cada lunes a las 4 de la tarde en Radio Ciudadana. Muchísimas gracias y nos escuchamos nuevamente aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.